al podcast que denominamos las habilidades socioemocionales, una experiencia en los docentes sudadistas. Se realizará la presentación de una situación problemática que puede aportar al ejercicio docente, teniendo en cuenta la importancia de identificar habilidades sociales y de comunicación que favorezcan la resolución de problemas. Hoy los acompañamos los panelistas y docentes Iván Darío Ávila de CAPNA, Jennifer Juliet Villamil Hoyos de la Consejería Académica y Laura Inés Plata Casas de CISA, todos del CEAD-HAC. La situación polémica de hoy es bastante común y nos la cuenta Iván Darío. Sí, Laura, básicamente esta situación problemática se refiere al estudiante, al parecer, bastante comprometido con su proceso educativo, bastante activo en foros, pero que obtuvo una calificación baja respecto a que su trabajo, el trabajo entregado, pues cumplía con todos los parámetros formales señalados en la guía. El problema fue que el estudiante manifestó su inconformidad y sobre todo su enojo, enviando simultáneamente un mensaje al correo institucional, tanto del docente, que a su vez era el director de curso, que en ese momento era yo, como al correo institucional del líder de programa. Entonces, no sé, Jennifer, cómo veas esta situación, sobre todo considerando las habilidades sociales y de comunicación que debemos tener los docentes unadistas. Claro que sí, muchísimas gracias Laura e Iván por presentar el caso. En un primer momento es importante tener en cuenta la actitud que enfrenta pues el estudiante en cuanto a los diferentes problemas. Vamos a hablar de diferentes aspectos, inicialmente la percepción. Nosotros siendo docentes es necesario ponernos en la situación del estudiante y considerar que hay otros factores, como la modalidad virtual, las condiciones socioeconómicas, algunos vacíos de formación que no dependen de la universidad, entre otros aspectos que pueden influir allí. También la molestia y reacción del estudiante puede ser comprensible y lo que debemos trabajar es en la gestión de emociones. En un segundo momento podemos hablar de la atribución. La reacción del estudiante da cuenta de que para él sí es importante el tema de la calificación y en este sentido, como docentes, debemos considerar estas diferencias de atribución para proceder de la mejor manera. Habría que preguntarse el por qué el estudiante reaccionó de este modo antes de emitir cualquier juicio de valor. Cuéntanos, Laura, ¿cuáles serían tus aportes al respecto? Gracias, totalmente de acuerdo. Yo adicionaría la valoración, es decir, cuánto afecta el problema. Saltarse el conducto regular genera malestar, eso es evidente, pero hay que manejarlo para que no trascienda. Al estudiante, al parecer, lo afectó bastante. Es importante precisar que la valoración del problema es relativa a quien lo ve. Quizás para el estudiante es una amenaza hacia su desempeño y eso también hay que contemplarlo. Y en cuanto al control de personal y esfuerzo del tiempo, me parece que la mejor manera de proceder no es responder de manera análoga al estudiante, no es adoptar una posición reactiva y de enojo, sino entablar una comunicación directa, una comunicación ecuánime con el estudiante para darle una solución a ese problema sin necesariamente ceder a su voluntad. Creo que eso sería, Iván Darío, ¿cuáles habilidades de comunicación consideras que se involucran en este caso? Totalmente de acuerdo, Laura. Yo resaltaría básicamente cuatro habilidades de comunicación. En primer lugar, la autenticidad al momento, demostrarnos como docentes realmente interesados en el proceso formativo de los estudiantes, evitando todo tipo de confrontaciones innecesarias. En segundo lugar, la empatía al intentar ponerse en los zapatos del estudiante e indagar por qué reaccionó como reaccionó y no de otro modo. En tercer lugar, la escucha activa al leer lo que de fondo pueda tener de válido el reclamo del estudiante y por último, la comunicación asertiva. Eso también es fundamental, abrir un espacio de comunicación asertiva en donde se escucha al estudiante y a su vez el docente pueda expresar su posición sin necesariamente ceder pues de manera irreflexiva a las pretensiones del estudiante. No sé entonces, Jennifer, si de pronto nos puedas compartir lo que piensas respecto a las alternativas de solución de esta situación problemática. Claro que sí, Iván. Antes de las alternativas, considero importante precisar que el problema se puede afrontar a través de algunas fases.
Entonces, inicialmente tener una buena comunicación entre el docente y el estudiante. A veces se carece de cómo se deben trabajar estos procedimientos de manera adecuada, también qué espera el estudiante, qué espera el docente, qué nos dice la guía de actividades. Todo esto debemos evaluarlo. Hay que revisar objetivamente el trabajo que presentó el estudiante, la calificación obtenida y asegurarnos de que existe una comprensión clara. El por qué se dio esta calificación baja debe argumentarse. Reconocer también la posible validez de la postura del estudiante y tratar de que se entienda en dónde está el error, sin descartar que el propio docente también puede haberse equivocado. Es importante tener en cuenta la comunicación asertiva, porque cuando ya hayamos comprendido las preocupaciones del estudiante, cuando ya nos hayamos comunicado claramente en estos procedimientos que tiene la universidad y que le hayamos informado al estudiante acerca de los procesos de apelación de calificaciones, nos podemos asegurar de que el estudiante comprenda el proceso, los plazos para presentar una apelación, identificar que realmente llegó la información al estudiante y en ese caso reconocer también las emociones y todo lo que está pasando en este proceso. Te doy paso a Iván nuevamente para que nos comentes cuál sería la decisión más acorde a tomar en este caso. Bueno, Fer, yo creo que la decisión no puede reducirse a una modificación de la calificación o a sostenerla, a dejarla como está, sino que en uno u otro caso la decisión final debe conllevar abordar los motivos asociados a la reacción del estudiante, una reflexión también de la labor del docente y finalmente también una garantía relativa de que sobre todo a través de la comunicación asertiva, pues probablemente el estudiante no experimente posturas tan reactivas en eventuales situaciones similares futuras. Sí, de acuerdo. Creo que digamos que es fundamental reconocer esa comunicación, escuchar, identificar los diferentes factores que influyen en la reacción, tratar de aportar a toda esa gestión emocional y reconocer que por supuesto las habilidades socioemocionales juegan un papel fundamental que deben ser fortalecidas y que por ejemplo para el ámbito educativo en el que nos estamos moviendo pues permiten una interacción activa con los estudiantes haciendo que se creen y logren espacios de crecimiento y aprendizaje. Bueno, respetados docentes, esperamos que nos hayan escuchado con mucha atención que este podcast sea de mucha ayuda en ese abordaje de situaciones que son muy comunes, pero que son también muy similares a estas. Les invitamos a nuestro próximo podcast en el que abordaremos otra situación polémica e invitaremos otros destacados panelistas. A los panelistas, pues muchísimas gracias, mil gracias por su atención y recuerden que el podcast Las habilidades socioemocionales, una experiencia de los docentes unadistas es una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias, panelistas y compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, profes, por este espacio. Gracias por abrirlo para nuestros docentes unadistas, para podernos identificar en diferentes situaciones que puedan llegar a suceder desde nuestro contexto académico. Probablemente desde esta serie de podcasts vamos a identificar diferentes alternativas de solución, de cómo mediar y aportar en estos procesos cuando se generan inconvenientes o dificultades, y desde aquí podemos irnos con ese aprendizaje apropiado. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Totalmente de acuerdo con ustedes. Gracias, Laura. Gracias, Jennifer. Aprendí mucho el día de hoy y espero que también las y los docentes que estén escuchando este podcast se lleven muchos aprendizajes. Así será, así es. Recuerden que nos vemos en nuestro próximo podcast, Las habilidades socioemocionales, una experiencia desde los docentes unadistas. Feliz día.